Buenas tardes, vamos a realizar las instrucciones del laboratorio 1. Lo primero que nos piden es trazar un punto de color rojo y que lo nombremos P. Venimos aquí a la lista, le ponemos P, seleccionamos el punto, clic derecho, propiedades, elegimos el color rojo y aquí en la información del elemento podemos cambiar el nombre a P. ¿Okay? Y eso sería lo que hay que hacer en el primer punto. Vamos a trazar un segmento XY de color azul con extremos verdes. Podemos usar los cuadros de texto para evidenciar qué puntos estamos respondiendo. Acabo de responder al 1A. Puedo usar otro cuadro de texto y voy a responder en este momento el 1B, como para ir organizando también la pantalla. Entonces aquí en la tercera lista está la opción de segmento y trazamos un segmento que se define simplemente marcando los dos puntos extremos. Luego tomamos la flecha, el punto A tenemos que renombrarlo como X o Y, como gusten. El otro punto también hay que renombrarlo. Y todo esto es con clic derecho. Y al segmento, vean que tiene un nombre que se llama F. Podemos quitar aquí donde dice etiqueta visible para no ver ese nombre. ¿Okay? Luego, con clic derecho en el punto nuevamente, vamos a propiedades y vamos a editar el color porque es de color verde en los extremos. Entonces elegimos verde en los extremos y color azul el segmento. Entonces marco el segmento y elijo el color azul. ¿Sí? Cierro. Y además dice en ese segmento, mentira, hay que hacer un cuadro de texto que diga segmento. Le damos OK. Vamos a trazar entonces un punto J en el segmento de forma tal que se evidencie la definición de estar entre. Entonces venimos a punto, lo colocamos en el segmento y con clic derecho lo renombramos como J. Luego tenemos que evidenciar la definición de estar entre. Entonces eso lo podemos hacer con un cuadro de texto. La definición de estar entre cumple dos condiciones. La primera es que los puntos sean colineales y la segunda es que XJ más JY dé igual que XJ. Entonces escribimos eso, ya yo lo tenía copiado previamente y le damos OK. En el 1C pues vamos a trazar dos puntos A y Q, vamos a trazar la recta que contiene esos dos puntos y vamos a evidenciar el postulado 2. Vamos luego a cambiar el color de la recta usando rojo y cambiar el trazo para más grueso del establecido. Entonces aquí en puntos tomamos los puntos A, hay que renombrar este segundo punto como Q. Y en la cuarta lista, en la tercera vamos a tomar recta. Aquí si nos colocamos sobre ese cuadrito dice selecciona dos puntos, es decir, para definir la recta solo se necesitan dos puntos. Ahí tenemos la recta que contiene a A y a Q. Seleccionamos la recta y con clic derecho vamos a cambiar el color a rojo. Y aquí donde dice estilo, vamos a, en grosor del trazo, vamos a subir un poquito esta escala de forma tal que la recta quede más gruesa. Luego vamos a
dice asigne la simbología matemática para recta usando el icono de texto. Entonces nos venimos aquí a texto y queremos escribir la simbología correspondiente a la recta AQ. Para eso vamos a usar LaTeX. LaTeX es un lenguaje que se utiliza para crear documentos, especialmente en Mate se utiliza muchísimo, y GeoGebra está previamente programado para utilizar los comandos. Entonces aquí en esta flechita vienen acentos ampliados, y aquí podemos encontrar la flechita, el símbolo de recta, que es una flechita encima de los dos puntos. Esto que leen aquí es el comando que se usa en ese lenguaje, digamos, de programación para colocar la recta, pero nosotros lo único que vamos a hacer es cambiar aquí A y Q, que son los puntos, y esta es la vista previa. Así nos va a quedar el cuadrito de texto como recta AQ. Le damos OK y ya está el símbolo. Perdón, tomamos la flechita y ahí queda la simbología de la recta AQ. Bueno, algo que olvidé mencionar es donde se evidencia el postulado 4. En el momento en el que nosotros definimos la recta a partir de los dos puntos, ese es el postulado 4. Dado dos puntos distintos cualesquiera, existe una única recta que los contiene. Como podemos ver, GeoGebra nos generó una y solo una recta que contiene esos dos puntos. Ok, con respecto al 1D, dice trace 3 puntos distintos de una recta y asigne a cada uno de ellos las coordenadas X, Y, Z con el icono de texto. Entonces vamos a la opción de recta y vamos a trazar la recta BC, y bueno, ya ahí tenemos dos puntos de la recta BC. Podemos trazar un punto D para tener los 3 puntos de la recta y asigne a cada uno de ellos las coordenadas X, Y y Z. Entonces aquí en texto a este le podemos asignar la coordenada Z. Si usamos aquí fórmula LaTeX, pueden ver que se ve estéticamente más bonita la variable. Preferimos usualmente usar el símbolo, la fórmula de LaTeX, para que las variables se vean mejor. Luego, con el texto, esta puede ser la variable Y, y esta es la variable X. Ahorita estoy teniendo el problema de que la letra está muy pequeña, entonces aquí en opciones ustedes pueden aumentar un poquito el tamaño de la letra. Yo lo prefiero así porque, pues, para poder ver mejor. Tarda un poquito, pero bueno, ya ahí se ve un poquito mejor. ¿Okay? Aquí en esta opción, en la última lista, pueden desplazarse para tener mejor espacio de trabajo. ¿Okay? Lo otro que vamos a hacer es, dice, represente las distancias entre los puntos, cualesquiera de ellos, y asigne la simbología matemática para distancia usando el valor absoluto. Entonces aquí en cuadro de texto podemos elegir la fórmula LaTeX y calcular la distancia de B a D, que va a ser igual al valor absoluto, y por aquí vamos a tener estábamos buscando
Aquí en donde dice paréntesis tenemos las barritas del valor absoluto, y entonces la distancia de B a D se puede calcular como la resta, el valor absoluto de la resta entre Y y Z. Y ahí tendríamos el cálculo de la distancia de B a D. Luego la distancia de D a C es igual a la longitud del segmento de C y se calcula como la resta de las coordenadas de esos dos puntos en valor absoluto. Y finalmente la distancia de B con C, que va a ser igual a la resta de las coordenadas Y y Z. Luego nos piden que evidenciemos cuál postulado se está utilizando aquí. Y bueno, este es el postulado 3. Perdón, el postulado 2 dice que se puede establecer una correspondencia entre una recta y los números reales, de manera que a cada punto de la recta le corresponde exactamente un número real, a cada número real le corresponde exactamente un punto en la recta, y la distancia entre dos puntos se puede calcular como el valor absoluto de la diferencia entre los números correspondientes. Entonces aquí a los puntos B, C y D les corresponde una única coordenada o un único número Z, Y y X respectivamente. A Z, Y y X les corresponde un único punto, y la distancia entre esos puntos lo estamos calculando como el valor absoluto de la diferencia de esos números. En el punto 1E vamos a trazar un rayo RS de color morado y puse un trazo delgado. Entonces acá en la misma lista donde está la recta está la semirecta, no le llaman rayo, pero en este curso no definimos qué es una semirecta, pero bueno, en GeoGebra se utiliza esa notación, ese nombre. Entonces vamos a trazar, necesita dos puntos. Okay. A esos puntos nosotros les vamos a llamar R y S. Okay. Y debe ser de color morado y con trazo delgado. Entonces, con clic derecho, en propiedades, vamos a elegir morado, que es este, y en estilo vamos a hacerlo con un trazo delgado. Vamos ahora a responder al 1F, que bueno, vamos a responder aquí mismo, puesto que ocupa de este rayo que hemos creado anteriormente. Entonces vamos a poner un punto en T, de forma tal que S esté entre R y T. Aquí está. Entonces vamos a editarlo, se va a llamar T. Y entonces para hacer el rayo ST, vamos a tomar nuevamente aquí semirecta y el rayo ST sería el que se está marcando en negro. En el 1G
vamos a trazar un segmento rojo y grueso y vamos a evidenciar el teorema 2.2 de manera que si movemos los extremos siempre se visualiza ese punto medio y nos piden que utilicemos la instrucción de punto medio o centro. Entonces tomamos un segmento, el segmento EF debe ser, aquí en propiedades vamos a editar el color, debe ser rojo y en estilo debe ser grueso. Entonces ustedes ahí eligen el grosor que quieran. Podemos quitarle la etiqueta para que nos llame K el segmento. Y aquí en la segunda lista donde está el punto, está en la quinta opción el de punto, el de medio o centro. Entonces seleccionamos esa opción y seleccionamos el objeto al que queremos el medio o el centro, que sería el segmento. Entonces ahí inmediatamente ya GeoGebra ubica el punto medio del segmento. Entonces si nosotros movemos esos extremos, vean que el punto medio se mueve también. En el punto 1H nos piden que creemos un segmento de la misma, un segmento MN que tiene la misma longitud que el que construimos en el punto 1G. Para eso, si nosotros seleccionamos el 1G y nos venimos aquí a la vista algebraica, podemos ver que se selecciona aquí este valor K, y ese valor K representa la medida del segmento. Vean que como hago yo más grande el segmento, ese valor K se va haciendo también más grande. Entonces, para crear otro segmento con esa misma longitud, nosotros nos venimos acá y le damos segmento dada la longitud, porque eso es lo que queremos darle la longitud. Seleccionamos el punto H y aquí podemos escribir, aquí podríamos escribir las unidades que queremos que mida el segmento, pero como nuestro segmento debe tener la misma medida del que hicimos anteriormente, inclusive si cambiamos si cambiamos el segmento de arriba, entonces lo que le decimos es que va a tener la misma medida que K. Así, cuando variemos la longitud del segmento de arriba, va a variar también la longitud del segmento. Y le damos OK. Entonces, vamos a dar clic derecho y vamos a renombrar. Y otra vez lo borré. Control Z, cuando borren algo, nada más le dan Control Z para que se restaure. Clic derecho, renombrar. Y vamos a ponerle M a este punto y N al otro. Pueden observar que si muevo los puntos del segmento que hice arriba, entonces el segmento MN cambia su longitud. En el ejercicio 2 nos piden que realicemos un dibujo que está en el libro en la página 50, ejercicio 2. Entonces pues vamos a colocar los puntos. Es exactamente este dibujo de acá. Vamos a ver. Es este dibujo de acá. Y vamos a tratar de replicarlo en GeoGebra. Entonces son los puntos A, B, C. Luego vamos a renombrar los puntos F y B. Entonces
Este es A, este es B, C, ok, y vamos a trazar los segmentos que unen estos puntos. Como pueden ver, los puntos E y D quedaron fuera, entonces los tengo que poner sobre el segmento, o otra opción es borrar esos y propiamente ponerlos ya sobre el segmento. Okay. Esos son F y D. Okay. Y luego tenemos que trazar el segmento FD y el segmento B. Entonces trazamos los dos segmentos. Okay. Y tenemos que intersecar esos dos segmentos. Entonces, para eso, acá está, por donde está el punto, en esa misma lista está la opción de intersección. Y entonces la marcamos y vamos a marcar los dos segmentos que queremos intersecar. Y ahí nos genera un punto que llama H, y que es el punto de intersección de esos dos segmentos, y nosotros lo vamos a renombrar como G. Como pueden ver, hay muchos nombres de los segmentos, entonces podemos irlos tocando y con clic derecho ir quitando las etiquetas para que el dibujo no se vea tan cargado con esas etiquetas. ¿Sí? Lo otro que tenemos que hacer es cambiar el color y bueno, en general la decoración. Entonces acá con clic derecho, propiedades, podemos cambiar el color de los segmentos a, no sé, cualquiera, como este, y podemos elegir ese color para los demás segmentos y o algunas combinaciones, como ustedes quieran. Y también nos pedían que cambiáramos algunas longitudes, entonces podemos hacer el triángulo ABE, algunos grosores más gruesos que los otros segmentos. Lo otro que vamos a hacer es responder a las preguntas que vienen. La primera es: ¿cuál es la intersección del segmento FD con el segmento E? Entonces nos venimos aquí al texto, a fórmula látex, y buscamos en acentos ampliados lo que es el segmento, que es el primero, y vamos a intersecar el segmento FD con el B. En fórmula látex, en símbolos básicos, perdón, en la quinta opción tenemos el símbolo de intersección. En la pregunta 2, entonces
vamos a intersecar el segmento AE, perdón, en acentos ampliados, el segmento AE, lo vamos a intersecar con el triángulo. Aquí pueden encontrar un triángulo, y el triángulo va a ser FGE, y esa intersección ustedes pueden notar que es el mismo segmento, es el segmento FG, que es lo que hay en común entre el triángulo y el segmento AE. Entonces copiamos otra vez aquí la notación del segmento y estamos con esto. Ahora nos toca que responder a la pregunta: ¿cuál es la reunión del segmento ED con el segmento DC? Entonces, el segmento ED unido con disculpen, acá este es el símbolo de unión con el segmento DC, y la unión de ED con DC es el conjunto que contiene a todos los puntos que están en ED y también todos los puntos que están en DC. Entonces, como pueden verlo gráficamente, como D es un punto entre E y C, esa unión pues me da el segmento EC. Entonces eso es igual al segmento EC. Luego la cuarta pregunta, el 2D, dice cuál es la reunión o la unión de BG, el segmento BG y el segmento BE. Entonces, unión del segmento BG bueno, aquí está en la barra rápida también el símbolo de unión. Unión del segmento BG con el segmento BE. Y gráficamente BG es este segmento de acá y BE es este de acá. Pueden observar que BG es un subconjunto de BE, es decir, el segmento BG es subconjunto del segmento BE, por tanto la unión de ellos es el conjunto BE. Okay. Y la última pregunta es: ¿cuál es la intersección del segmento AB con el segmento EG? Entonces el segmento AB intersecado con el segmento EG, eso es igual. Entonces lo buscamos, AB intersecado con EG, y como pueden ustedes ver, no tienen ningún punto en común. Entonces la intersección es el conjunto vacío, que lo pueden encontrar probablemente. Bueno, una forma de notar el conjunto vacío es unas llaves. En el punto 3 nos dicen, bueno, K está en la recta M y VK es igual a VU. Justifique mediante un dibujo realizado en GeoGebra si V es el punto medio. Entonces, nosotros, bueno, hay muchos ejemplos que cumplen esto, pero realmente
V no tiene por qué ser el punto medio, porque para eso tendrían que asegurarnos que V, K y U son colineales. ¿Sí? Entonces nosotros podemos construir un segmento UK y mediante algo que vamos a ver más adelante que se llama la mediatriz podemos ubicar un montón de puntos V voy a ocultar la mediatriz, aunque fue importante para conseguir ese punto V, de forma tal que, si yo mido la distancia de V a U, es igual que la distancia de V acá. Eso lo podemos verificar con clic derecho y en propiedades. Aquí en la propiedad del segmento UV, cuando dice etiqueta visible el nombre, nosotros podemos pedirle el valor y eso nos estaría dando la longitud del segmento UV. De igual forma, para VK, en etiqueta visible le podemos pedir que sea visible el valor. Como ustedes pueden ver, V equidista de U y de K, sin embargo no es cierto que sea el punto medio porque no es colineal. Entonces esa sería como la condición que no está cumplida, que el enunciado no menciona y por lo cual no tiene por qué V ser el punto medio. Y con esto finaliza el laboratorio 1. Espero que lo hayan aprovechado. GeoGebra es una súper herramienta para todo el quehacer de los profesores de matemática, entonces es muy importante que lo aprendan y bueno, que les vaya bien. Una cosa, si tuvieran que guardar para enviar esto, se vendrían aquí a archivo, guardar como y no sé, laboratorio Diana Chacón y eligen la carpeta donde quieren guardarlo con esta extensión y le dan guardar.